Amén. Muy buenos días, iglesia. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? De verdad que, como siempre digo, para mí es un placer venir aquí, a Giria, ¿verdad? Hace unos años veníamos mi esposa y yo, antes de ir a Sagunto, y para mí siempre digo que Giria será especial. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezó una nueva obra en mi vida, ¿verdad? Empezó algo diferente, porque aunque piensas que todo lo creas, aunque piensas que todo lo has visto, de pronto viene Dios y te sorprende, ¿verdad? Y de verdad tenemos un Dios vivo. Me ha encantado cómo ha presidido Beni, porque viene en línea más o menos lo que quiero traer en esta mañana. Yo quiero dejarte una palabra en tu corazón en esta mañana. Repite conmigo. Todo comienza con una decisión. ¿Verdad? Beni decía al principio, ¿creéis que Dios está aquí? Pero lo volví a repetir, pero no que quiero que lo digáis. ¿Realmente creéis que Dios está aquí? Pues si creemos en un Dios vivo, en un Dios real, ¿tú piensas que Dios tiene algo para ti en esta mañana? ¿Tú crees que realmente es casualidad que tú estés aquí en esta mañana? Yo no lo creo. Yo no creo que sea casualidad que tú estés aquí. Yo creo que Dios tiene algo para ti. ¿Y por qué te digo eso? Porque, como te he dicho, todo comienza con una decisión. La decisión que tú quieras tomar es lo que tú vas a recibir. Si tú decides vivir creyendo que Dios no es real, lamentablemente no vas a ver a Dios en nada. Si realmente crees que Dios es real, que Dios es un Dios vivo, prepárate, porque Dios dice en su palabra que tenemos un Dios personal, que conoce todas y cada una de nuestras situaciones, conoce todas y cada una de nuestras necesidades y por lo tanto Él va a ¿qué? A suplir, ¿verdad? Decisión. Te he dicho que todo comienza con una decisión, ¿verdad? La semana pasada en Sagunto comentaba que hace ya 5 meses de que empezó Navidad, ¿no? Parece como cuando uno comienza un año nuevo, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Parece como que uno quiere tomar como nuevas metas, ¿no? Nuevos propósitos, nuevas metas, ¿verdad? Y yo me he propuesto este año eso. Yo este año quiero más de su presencia. Yo no me conformo con lo que tengo. Yo quiero más. Por eso te digo que todo comienza con una decisión. Yo quiero más de su presencia. Yo no me conformo, ¿verdad? En la vida tenemos decisiones, como decía Beni. ¿Crees o no? Pero las decisiones, yo he tomado aquí algunos apuntes. Por ejemplo, decisiones. En la vida de como creyente y como persona tenemos infinidad de decisiones, ¿verdad? Decidimos en qué pueblo queremos vivir, ¿no? Otra habéis decidido vivir en Giria, que está muy bien. Nosotros a lo mejor en Sagunto. Decidimos qué coche queremos. O queremos coche, o queremos furgoneta, ¿verdad? Queremos camión. Decidimos qué queremos comer, ¿verdad? Decidimos a dónde queremos ir a comprar. ¿A dónde queremos ir a comprar? ¿A Mercadona? O al Consum, ¿verdad? ¿Verdad? La vida es que somos del Real Madrid o del Barcelona, ¿verdad? La vida está llena de decisiones que debemos de tomar. Pero al igual que eso, también tenemos que tomar decisiones y responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque es decisión tuya estar aquí hoy. ¿Te han obligado a venir? ¿Alguien te ha obligado a venir? Tú, a ti sí. Tú has tomado la decisión de venir a este lugar. Tú has tomado la decisión libremente. A nadie nos han puesto una pistola en la cabeza y decir, tú tienes que ir al culto, sí o sí. No. Venimos voluntariamente. ¿Por qué? Porque necesitamos de su presencia. ¿Verdad? Su palabra nos dice que somos propiedad de Él. En el momento que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos firmando un contrato que aquel que es el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá, se te va a poner aquí detrás, se te va a poner y va a ser tu espada, va a ser quien va a pelear por ti, mi hermano. ¿Verdad? ¿Lo crees? Amén. Pues como digo, todo comienza por una decisión, ¿verdad? Tengo aquí apuntado algo que me llamaba la atención y es que muchas veces, y esto sí que siento decírtelo, no consiste en lo mucho que podamos leer la Biblia.
¿verdad? Yo conozco gente que a lo mejor ha leído el Nuevo Testamento a lo mejor 7 veces en un tan solo un día. Pero sabemos que tenemos un enemigo, el adversario, ¿verdad? Lo sabemos. El enemigo adversario, el temor más grande que tiene, es que tú pongas en práctica lo que aquí está escrito. ¿Verdad? No importa lo mucho que podamos leer, que es bueno, por supuesto, pero tenemos que poner en práctica lo que queremos, ¿verdad? Y hablando de las decisiones, yo quiero dejarte el mensaje de esta mañana. Yo quiero hablarte de la santidad en la vida del creyente, de honrar el lugar de la presencia de Dios. Dios está aquí, mi hermano, y tenemos que honrar su presencia, porque las cosas para Dios no son un juego. Tenemos que honrar el lugar de su presencia, ¿verdad? La santidad. La santidad en un creyente, te voy a ser claro en esta mañana, no es una opción. La santidad en un creyente es un requisito indispensable. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Si piensas o pensamos que podemos vivir de cualquier manera y pensar que no pasa nada, siento decirte que no. Porque Él es santo. Él es santo. La santidad en nuestra vida es algo que tiene que estar palpante, algo que tiene que estar real, ¿verdad? Y como siempre digo, no importa lo que yo pueda decir de aquí. Aquí lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Así que si has traído tu espada, te invito a que la abras en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Bueno, no me habéis dicho si sois del Madrid o del Barcelona. ¿Eh? Hebreos 12, 14. ¿Lo tenéis ahí? Dice así. Lo tengo aquí preparado. No quiero que estéis serios, ¿eh? Estamos en familia, ¿verdad? ¿Y dónde mejor que en familia? 12, 14 dice así. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Seguid la paz. Qué difícil a veces es tener la paz. Podéis tomar asiento. Qué difícil es tener a veces paz en medio de este mundo con tanta aflicción, con tantos problemas, con tantas historias, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Debemos seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Como hemos cantado, ¿verdad? Un día el Señor vendrá a recogernos allá arriba, iremos a las nubes y acudiremos a su presencia. Dice que sin la santidad nadie lo verá. Pero ¿qué significa también? Significa que si en nuestra vida no hay santidad, lamento decirte que en tu día a día tampoco vas a ver a Dios. Porque no podemos vivir de cualquier forma y pensar que Dios va a estar detrás. Dios siempre está, que quede claro. Dios está aquí, Dios está ahí enfrente, Dios está en todos los lados. Pero Dios no puede morar en un lugar donde hay suciedad, donde no hay santidad, porque no vamos a ver a Dios en nuestro caminar diario. O sea, no mañana, sino en nuestro caminar diario. La santidad es algo patente. Y mira, tengo aquí preparado un ejercicio para poder enseñar. Mira, a la que cuente 3, quiero que mires a tu hermano que tienes al lado. Espera, todavía no he contado 3. No quiero que hables, no quiero que le digan nada, de verdad te lo digo. Solamente quiero que lo mires. Míralo, te permito que le sonrías. Pero solo eso, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué has pensado? Oh, qué mala suerte he tenido con el que me ha tocado. ¿Has pensado eso? Mirad, yo quiero decirte una cosa. Fijaros lo que os quiero decir. No es lo mismo santidad que perfección. El hermano que tienes al lado no es perfecto. ¿Mm? Yo no soy perfecto. Nadie somos perfectos, ¿verdad? Muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que venimos a la iglesia y todos somos muy santos y somos muy buenos y pensamos que nadie nos puede hacer daño ni nadie nada. El hermano, no somos perfectos. Solo hay 2 formas en las que tú vas a ser perfecto. ¿Sabes cuáles son? El día que te vayas a la presencia de Dios, como hemos cantado, ese día seremos perfectos. El día que lamentablemente el Señor venga por nosotros y muramos,
ese día seremos perfectos porque estaremos en su presencia. Pero hasta entonces, el hermano que tienes al lado, estamos luchando por la santidad. Tenemos que, como dice, la santidad. Tenemos que pelear por la santidad. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, para corroborar lo que te estoy diciendo. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tenéis ya? Mirad lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación, contaminación de carne, y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿De qué promesas nos está hablando Dios? ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Que cuando Dios promete, Él cumple. Porque las promesas de Dios, ¿qué son? Sí y amén. O sea, Dios no cambia de opinión. Él no cambia de opinión. Más de 7.000 promesas tenemos aquí escritas en la palabra de Dios. Todas las 7.000 para ti, para mí. Tenemos todas y cada una de las promesas. Por eso dice que nos tenemos que agarrar a las promesas. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es apartado, diferente, ¿verdad? Elton está todo el día en carretera. Yo estoy todo el día en carretera y muchos a lo mejor de vosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo quiero decir con esto? Porque muchas veces te tiras todo el día en carretera y acabas el día y dices, a ver, en resumiendo el día, a lo mejor he visto una persona diferente, 2 personas diferentes. Debemos de marcar la diferencia, ¿verdad, Elton? Que nos fastidian todo el día en la carretera, la gente con los coches para arriba, para abajo. Debemos de marcar la diferencia. ¿Cómo marcamos la diferencia? Buscando la santidad, agarrándonos a esas promesas. ¿Pero qué dice? En el temor de Dios. Si realmente no hay temor de Dios en nuestras vidas, difícilmente vamos a lograr todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo comienza con una decisión. Si tú decides vivir pensando que no pasa nada, que sí, que Dios está, pero que yo creo que no me ve, ¿verdad? Si vivimos de esa manera, lamentablemente vamos a lograr esa santidad que tanto nos va a pasar factura el día de mañana. Porque si quieras reconocer o no, un día todos estaremos delante de su presencia, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuentas de todas las cosas que hayamos hecho para bien y para mal. ¿Y sabéis lo que va a hacer Él? Nos va a coronar. Nos va a coronar conforme a nuestros hechos, ¿verdad? Conforme a nuestros actos. ¿Verdad? 2 de Corintios, un poquito más para atrás, vamos a ir al capítulo 1, versículo 20 y 22, para confirmar lo que os he dicho antes, ¿verdad? Porque me gusta todo lo que digo, por lo menos corroborarlo en la palabra. Dice así, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, el que nos confirma con Cristo, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Lo que hemos leído, tú y yo tenemos unas arras, ¿verdad? Estamos comprometidos con Él. Él está de nuestro lado, mi hermano. Tenemos que creerlo. ¿Lo crees? ¿Verdad? Quiero cara alegres. No quiero que estéis serios. No pongáis serios, hermanos. Estamos en familia. Dios está aquí. Este es el pueblo. ¿Sabes que tú y yo somos parte del remanente del pueblo de Israel? ¿Verdad? Somos parte del pueblo escogido. Por eso te digo, no es casualidad que tú estés aquí, no, piénsalo así. Realmente Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para mi vida. Por eso digo, todo comienza con una decisión, ¿verdad? ¿Cuál era? El temor, hemos leído, dice, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Y ahora quiero corroborar esto. Y quiero hablarte de 3 personajes bíblicos, ¿verdad? Contemporáneos. 3 personajes que vivieron
en la misma época, en el mismo tiempo, ¿verdad? Y todos tuvieron el arca de la alianza en su casa. Y es bueno que veamos qué actitud, qué decisión vas a tomar tú, ¿verdad? Yo quiero hablaros de Saúl. ¿Conocéis al rey Saúl? Sí, el rey Saúl, sabéis que fue el primer rey de Israel. Ese pueblo quejica, ¿verdad? Qué quejicas eran, ¿eh? Los de, es que tenemos hambre, es que tenemos calor, es que tenemos sed, es que con lo bien que estábamos en Egipto, ¿verdad? ¿Te suena algo la queja? ¿Verdad? Parece que estamos siempre quejándonos y para arriba y para abajo, madre mía. Pues aquí llegó un momento en el que el pueblo de Israel una vez más se queja. Es que todo el mundo tiene rey, es que todo el mundo tiene rey y nosotros no tenemos rey. Y Dios, por no escucharlos, ¿de acuerdo? Elegir uno entre vosotros. Y eligieron al rey Saúl. Sabéis la historia, ¿no? Así comienza. Y pues elegimos a a Saúl, el más alto, el más fuerte, el más guapo, ¿verdad? Porque sabemos que antiguamente Dios hablaba por medio de los profetas, ¿verdad? No tenían rey como tal, hablaba por medio de los profetas. Y Dios, una vez más, por no escucharlo, vale, venga, pues elegir a uno, elegir a Saúl. Y eligieron a Saúl, ¿verdad? Y Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Jehová estuvo con Saúl, ¿verdad? Saúl fue una persona, ¿os acordáis? ¿Quiénes fueron al retiro? ¿Fuisteis al retiro alguno? ¿Os acordáis que el pastor estuvo hablando del arca de la alianza? ¿Os acordáis que nos puso... El arca de la alianza significaba la mismísima presencia de Dios en aquel lugar. Allá donde estaba el arca, digamos que era eso, allí estaba la presencia de Dios. Si esto lo movían para allá, allí iba la presencia de Dios. Hoy día no. Hoy día la presencia de Dios está aquí, está enfrente, está en el camión, está en el andamio, donde estáis. La presencia de Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y dice que por culpa de la desobediencia, Saúl, por culpa de la desobediencia de que Dios le dijo, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Saúl tuvo en su propiedad el arca de la alianza, tuvo la mismísima presencia de Dios en su hogar. Pero Saúl, ¿sabéis lo que hizo con la presencia de Dios? No le prestó atención. ¿Sabéis cómo utilizaba Saúl en ocasiones la presencia de Dios? La utilizaba como un amuleto. Fijaros, cuando iba a la guerra, quiero que lo leamos. Voy a leer, no hace que me acompañéis si no queréis. En 1 Samuel 4:5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra hasta tembló. Dice, cuando los filisteos, que eran los enemigos de Israel, oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Dice que los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Ahí de nosotros, ¿verdad? Saúl utilizaba la presencia de Dios como un amuleto. Y yo te pregunto hoy, ¿es para ti un amuleto la presencia de Dios? ¿Nos acordamos de Dios solamente en los problemas? Ay, que no tengo trabajo, Señor. Lo ponemos aquí y una vez más Dios cumple su promesa y te va a dar un trabajo, porque Dios cumple sus promesas y Dios te da un trabajo y todo lo que pidamos Él no lo va a dar. Pero después, ¿qué hacemos? En el momento que nos da el trabajo, en el momento que nos da lo que sea, no sé qué pasa, lo echamos a un lado y seguimos viviendo de cualquier manera. La presencia de Dios no es un amuleto. Con la presencia de Dios no se juega. Fijaros, Saúl llegó a tal momento que tenía el segundo personaje, Abinadab. Abinadab dice que era un hermano de Saúl. ¿Os gusta la historia? Es interesante, ¿verdad? Dice que tenía un hermano, ¿verdad? Un hijo. Ese hijo creyó, se creció, aprendió, viendo que la presencia de Dios no tenía valor, porque vio en su padre, Saúl, como la presencia, como el arca, lo tenía de cualquier forma. ¿Sabéis lo que hizo Saúl? A ver, el arca
llévatelo tú, Abinadab, llévatelo tú mismo. Que cuando vayamos a guerra lo coges y nos lo llevamos. Así era. Abinadab, fijaros lo que dice la palabra de Dios. En 1 Samuel 7, 1 y 2, dice, vinieron los de Kiriat, vinieron a 1 Samuel 7, versículo 1 y 2. Dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab. Abinadab era el hijo de Saúl, ¿vale? Situado en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estuvo el arca de la presencia de Dios en la casa de Abinadab y no pasó nada. A mí esto me hace pensar, porque muchas veces pensamos que Dios está aquí y pasa un año y todo igual, y pasa otro año y todo igual. Posiblemente, mi hermano, no estamos honrando el lugar de la presencia de Dios. No estamos viviendo como Él quiere, ¿verdad? Si tenemos como a Dios como un amuleto, como lo tenía Saúl, o lo tenemos en casa como Abinadab, en el que venga, vale, sí, hoy hay culto, vamos para allá, hoy, permíteme que te sea así de claro, ¿verdad? Porque al igual que cuando yo te digo que Dios me pone esto en el corazón, primero a mí Dios también me lo ha puesto, ¿verdad? Lo que yo hablo es algo que yo vivo. ¿Qué importancia le damos a la casa, verdad? Dice que el Espíritu de Jehová, cuando se apartó de Saúl, y después subió, ¿quién? Después subió David, el rey David, del que hemos cantado, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hizo el rey David? ¿Sabéis lo que dijo? Yo quiero el arca de la alianza en mi casa. Eso fue lo primero que pidió, el arca para acá. David quería la presencia de Dios en su hogar. Ese es nuestro deseo, desear la presencia de Dios en nuestro hogar, que no sea un amuleto, que no sea algo que tenemos ahí hecho. No, 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 no. La mismísima presencia de Dios. Dice que David dijo, traer para acá el arca. Yo quiero el arca en mi casa. Y dice que durante ese traslado estaba Uza. Dice que Uza, en el traslado del arca a la casa de David, dice que pilló el terreno así un poco y el arca vio que se caía. Y Uza, que era el hijo de Abinadab, puso la mano. ¿Verdad? ¿Y qué le pasó? Murió. ¿Por qué? Porque Uza había aprendido de su padre que no pasa nada, que podemos tocar todas las cosas, que no pasa nada, que con Dios no pasa nada, que no pasa, que sí que pasa. Por eso te he dicho, no podemos vivir de cualquier manera pensando que podemos hacer lo que queramos y luego pensar que podemos tocar la presencia de Dios, porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega, mi hermano. Fijaros, escuché un testimonio en YouTube que me viene a la cabeza ahora. Dice que un pastor le comentaba a otro pastor, dice que le decía en el vídeo, dice, no sé qué me pasa, que la iglesia no crece. Dice, estamos siempre los mismos, está como estancado. Dice que Dios puso en su corazón la santidad. Buscar la santidad de Dios, buscar la santidad, buscar. Y dice que se metió la iglesia, le comentaba a uno a otro, dice que se metieron en un tiempo de oración, de ayuno, bastante fuerte, ¿vale? Dice que una madrugada el Señor despertó al pastor y le dijo, la persona que tienes como profetisa de la iglesia, dice, no me agrada. El pastor dice que se quedó y dice, ¿cómo? Persona que supuestamente habla en tu nombre, ¿no? Es una persona, una profetisa, una persona que hablaba, Señor dice, ¿qué tal, verdad? La profetisa. Dice, la persona que tienes como profetisa, dice, no me agrada. Eso lo guardó en su corazón. Y dice que en un culto, días después, dice que empezó la profetisa a hablar. Dice que el pastor de arriba dice, te ruego que te calles. Dice cuando le dijo, te ruego que te calles, cayó al suelo.
¿verdad? Los más espirituales pensaron, madre mía, Señor, ¿cómo le ha tocado? ¿Cómo le ha tocado? Madre mía, ha caído fulminado. Acabó el culto y la mujer seguía tumbada. Y ya casi que cerraron. Vamos, espera, que está allí la hermana, allí tumbada. Dice que se acercaron a ella y estaba muerta. Estaba muerta. Pero fijaros, lo que más le impresionaba fue que cuando vinieron estos que sacan los forenses, muy bien, dicen que le llamó la atención que la mujer no tenía corazón. Y se nos llama la atención y dice, está deshecho el corazón. ¿Verdad, hermanos? Con las cosas de Dios no se juegan. ¿Verdad? Es la lección que aprendía. Cuando nos metemos en santidad, cuando buscamos a Dios de una forma especial, Dios nos va a revelar todo aquello que no está bien. ¿Verdad? No podemos jugar a las cosas de Dios y qué guay esto, porque para Dios posiblemente no es un juego. ¿Verdad? Y dice que Uza tocó y cayó fulminado. ¿Verdad? Y seguimos con la historia. ¿Verdad? David dijo, yo el arca no me lo puedo traer a mi casa. Y como traía el arca a mi casa, cualquiera que lo toque va a caer fulminado. ¿Y qué pensó David? Pues vamos a llevárselo a Obed-Edom, el tercer personaje. Obed-Edom. Obed-Edom era un filisteo, era un enemigo. David, digo yo, que pensaría, esto me lo invento yo, bueno, pues se lo llevamos al filisteo este, que al fin y al cabo, si se muere, da igual, ¿no? Pues uno menor, pues se lo llevamos a casa de este, que se muera. Una persona que había estado allí, que había visto la presencia de Dios, pero que ni tan siquiera creía. Sabía que, madre mía, sabía lo que era la presencia de Dios, pero no quería. Y tú imagínate Obed-Edom en su casa, te llaman a la puerta, pum, 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 abre la puerta y se ve todo el séquito ahí. Un montón de soldados, el arca. Bueno, ¿qué pasa aquí? Venimos a traerte el arca. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿y mi familia? ¿Y mis hijos? ¿Y todos? Fijaros qué decisión tomó Obed-Edom. Obed-Edom dijo, para adentro. Obed-Edom tomó la decisión de decir, de acuerdo, déjalo pasar, ¿verdad? Y fijaros, yo me imagino, y esto es cosa mía, porque a veces la Biblia tampoco nos lo explica todo, pero los que tenemos así un poco de imaginación, ¿no? Pensamos, yo me imagino a Obed-Edom cerrando la puerta de su casa y tenía el arca ahí de, madre mía, pero si a casa acaban de tocarlo, acaba de tocarlo Uzo y ha caído fulminado. ¿Qué me va a pasar a mí si lo toco? ¿Qué me va a pasar a mí si toco? Voy a caer fulminado. Yo tengo que hacer una reunión. Eran cerca de 300 en familia. Lo primero que haría, yo imagino que sería hacer una reunión. Teléfono por ahí. Una reunión, ¿verdad? Y dijo, mira, a partir de ahora aquí las cosas tienen que cambiar. En esta casa está la mismísima presencia de Dios. Aquí prohibido arrimarse, prohibido jugar. Me imagino que tendría ahí niños por allí revoloteando. Oye, con esto no juguéis, ¿verdad? Con la presencia de Abinadab, con la presencia de Dios, perdón, no se juega. Y fijaros lo que dice en 2 Samuel, y estoy terminando, ¿eh? Dice que temiendo David a Jehová aquel día por lo que había pasado, dice, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Verdad? Lo que hemos estado explicando. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Tan solo estuvo 3 meses la presencia de Dios. Dice que bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue tal la bendición que recibió Obed-Edom de honrar la presencia de Dios en su hogar que llegó hasta oídos de David. David, ¿te has enterado de lo que ha pasado en casa de Obed-Edom? ¿Te has enterado la bendición tan grande que ha venido en aquel lugar? ¿Os imagináis? En 3 meses la bendición tan grande que hubo cuando tiempo antes estuvo Abinadab, que lo tuvo 20 años y no pasó nada, a estar 3 meses y una bendición tan grande
¿Cuándo empezó el cambio en la vida de Obededón? El cambio empieza desde dentro. En el momento que tú permites entrar la presencia de Dios dentro de ti y tú empiezas a trabajar, ese cambio va a cambiar. El cambio comienza desde dentro. Todo comienza ¿con qué? Con una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar, mi hermano? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Vamos a tener a Dios como un amuleto? ¿O lo vamos a tener ahí en una esquina? O esto, Saúl diría, va, llévatelo tú mismo porque es que aquí me molesta en el salón. Vamos a tenerlo ahí 20 años parado, donde un año y otro año. Por eso yo empezaba el año diciendo, yo quiero más. Yo quiero más. Todo tiene que empezar desde una decisión, mi hermano. ¿Qué decisión vamos a tomar? De verdad que no es un juego. Me gustaría dejarte ese pensamiento en tu corazón. ¿Qué decisión vamos a tomar? Obededón decidió cambiarlo todo. Y fue tal la sorpresa que él mismo, me imagino, que se llevaría, ¿verdad? De la bendición tan grande que recibió. Todo cambió. Su familia, sus hijos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad muchas veces como padres, ¿verdad? Lo vemos en la palabra. Como esas tres personas que vivieron el mismo tiempo, la misma circunstancia, el mismo arca. O sea, este arca estuvo donde Saúl, este arca estuvo donde Abinadab, este arca, eran lo mismo. Pero cada uno de ellos utilizaron el arca de una forma. Tú eres el que decide lo que decides hacer con la presencia de Dios, con el honrar la presencia de Dios. Mi hermano, y quiero recalcártelo una y otra vez. Para Dios no es un juego. De verdad. Y ese es el pensamiento que quiero dejarte en esta mañana. No soy muy extenso, he acabado, ¿verdad? Pero sí que me gustaría que te quedases con eso. Y yo sé que el Espíritu Santo, porque es vivo y es real, yo sé que lo debemos de trabajar, ¿verdad? Porque dice que la perfección hay que trabajarla. Hay que trabajarla, ¿verdad? El hermano que tienes al lado, que hemos dicho que no era perfecto, ¿a que no? Y te va a fallar y te va a decepcionar, seguro. Pero tenemos un Dios real, que Él no nos va a fallar, que Él nos ha prometido que va a estar con nosotros y que nos va a ayudar. Tenemos esas 7000 promesas a las que debemos de agarrarnos. ¿Para qué? Para fomentar la santidad en nuestra vida. ¿En qué? En el temor de Dios. Honrar su presencia. Como muy bien hemos empezado, que Benny lo decía, ¿no? Realmente creer que Dios está aquí. Dios está aquí. Es que es verdad, es que Dios está aquí. Yo a veces voy conduciendo, porque llevo un camión igual que Héctor, y muchas veces, de verdad te lo digo, parece que estoy loco, ¿no? Pero muchas veces miro al asiento del copiloto y lo pienso, digo, es que Dios, mira aquí. Es que está aquí, pero es que está en el andamio, como te digo, es que está en todos los lados. Debemos de honrar la presencia de Dios. ¿Cómo honramos? Con nuestro vocabulario, con nuestros pensamientos. Podemos honrarlo de muchísimas formas. Que seas tú ese uno o ese dos que marca la diferencia. Debemos de marcar la diferencia. ¿Verdad? Como siempre se dice, es una frase muy vulgar, ¿no? Solamente los peces muertos van a favor de la corriente. Debemos de luchar en contra como el salmón, ¿verdad? Debemos de ir a contracorriente. Si el mundo dice que es redondo, nosotros debemos pensar que es cuadrado, ¿verdad? Porque las cosas del mundo no van con nosotros. Porque nuestro reino, donde está, arriba, tenemos una promesa y es que un día Él va a volver a por nosotros. ¿Lo crees, mi hermano? Así que demos un aplauso para la honra del Señor. La gloria para Él. Así que nada, que Dios te bendiga mucho. De verdad, como siempre digo, es un placer. Espero que guardemos este pensamiento en nuestro corazón y que lo germinemos poco a poco, ¿verdad? Como esa buena semilla que cayó en la buena tierra, que no caiga entre zarzales ni piedras, que caiga en un lugar fértil. Amén.